hace 37 años que la gente vive en democracia. Y por ahí nuestra memoria a veces no es tan buena y olvidamos cómo vivimos antes. Y hoy un pibe de 45 años no tiene idea de lo que es vivir en una no democracia, porque él vivió toda su vida en democracia. Así que para mí lo que hacen ustedes tiene un valor incalculable, sobre todo nosotros que hemos vivido una etapa y que luchamos por vivir en un sistema democrático que nos permita desarrollarnos. Flaco, ¿qué te trae a la mente esto de estar ejercitando la memoria 37 años después de aquel retorno, de aquel 10 de diciembre del 83, cuando los argentinos, más allá del distingo propio de las elecciones previas de octubre, nos llevaron a todos a festejar eso, ¿no? Ese aire de libertad que llegaba a la Argentina luego de la feroz dictadura? Así es, bueno, sin lugar a dudas, algo que nos costó inclusive asumirlo, ¿no? Sobre todo para aquellos que veníamos de hacer política, ¿no? De identificarnos, de ponernos una camiseta de determinado color sin ningún inconveniente, de mostrarnos, ¿no? Inclusive de enfrentarnos a aquella terrible dictadura cívico-militar que tanto dolor ha producido, ¿no es cierto?, y que todavía sigue produciendo en muchísima gente de este país, ¿no? Recuerdo el discurso del doctor Alfonsín después de haber ganado las elecciones, en el momento del día de las elecciones, cuando se enfrentó con el público que lo fue a vitorear, y me acuerdo que éramos un grupo bastante numeroso de amigos y compañeros que estábamos, casi todos proveníamos de un mismo lugar, de haber pasado por lo que pasamos en aquel momento de la dictadura, ¿no? ¿Sí? Y nos preguntamos, nunca me olvidé de eso, cada vez que nos encontramos recordamos esto, ¿será que no nos equivocamos al hacer el análisis? Porque escuchábamos ese discurso de quien hoy se lo recuerda como el padre de la democracia, al doctor Alfonsín, y realmente era una cosa impresionante, ¿no? Sobre todo porque en ese momento, ¿no? el partido al cual pertenecíamos no aparecía con ese discurso, ¿no es cierto?, encantador, ese discurso conmovedor, ese discurso que era capaz de abrazar a quienes se identificaban y a quienes no se identificaban. Y nosotros, sí, me parece que recordar un 10 de diciembre eso, me parece que es el mejor homenaje a ese hombre que no fue, me parece que no fue bien entendido en ese momento, mucho tiempo después tampoco, y después con el correr de los años empezamos a darnos cuenta el valor que tenía don Raúl Alfonsín, ¿no? Claro. Así que para mí el 10 de diciembre va muy pegado a su figura, ¿no? Sí, sin embargo, nada fue gratuito y mucho menos ese regreso a la democracia, ¿no? Es decir, para aquellos, como decía Carlos hoy, que nacieron ahí, en ese tiempo, que no supieron mucho, la democracia no fue legada desde el cielo de algún lugar, sino fue luchada, claro, fue peleada, ¿no? Pero tiene que ver con lo que decía Carlos justamente, ¿no? Es decir, fíjate vos que alguien de 45 años de edad, sí, ¿no? Que ya no es un pibe. Claro, diríamos casi en la mitad de lo que hoy es, ¿viste? ¿Sabes? Sí. La vida de un ser humano, es decir, con algo de yapa, por decirlo de alguna manera, no tiene idea. Es decir, hay todas unas generaciones que no tienen idea de lo que significó, como explicaba Carlito, lo que era hacer la primaria en dictadura, hacer la secundaria en dictadura, ¿viste? Hacer los primeros intentos de estudios universitarios en dictadura. Hacer arte, ¿no? Ricardo, claro, en dictadura, ¿no? Entonces, ir creciendo, ir haciéndote hombre, mujer, haciéndote ciudadano, ciudadana, con condicionamiento. Es decir, esto no podés leer,
esta es la música que no podés escuchar. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo le explicás hoy, como dice Carlito, a alguien de 45 años de edad, lo que nos tocó a nosotros, por decirlo de alguna manera, en ese bolillero de la vida, ¿no? Sí. Es muy difícil. Sí, no, es muy difícil. Mira, yo siempre, por ahí a veces miro los hechos cotidianos acá, y me pongo a pensar y me siento bien, porque antes era impensado una manifestación, era impensado. Era impensado que la gente pueda levantar el tubo, llamar a la radio, inclusive acusar funcionarios, solo con la palabra, sin pruebas, sin nada, simplemente decir. Era absolutamente impensado. Hoy vos ves las manifestaciones permanentes, cómo la gente sale, cómo llama a la radio, cómo va a la televisión, libre. Hace uso de esa libertad que le da la democracia. Eso era impensado antes. Antes no te podías juntar 3 personas. Sí. El Flaco tuvo una militancia mucho más activa en cuanto a la metodología. Nosotros, desde el punto de vista radical, nuestro pensamiento siempre fuimos más pacíficos, porque nosotros somos partidarios de la paz. Y entonces por ahí la presión del Flaco y la situación del Flaco era distinta, porque eran mucho más agresivos, ¿no es cierto? Y sufrieron mucho más la dictadura militar que el resto de la sociedad. Pero el resto de la sociedad, salvo algunos pocos, que estaban de común acuerdo con los dictadores, también sufrió. Sufrió en la parte social, sufrió en la parte económica, sufrió en su libertad, en las posibilidades, en todo tipo de posibilidades. Sí, eso ha sido así. Claro, no, le iba a preguntar, en lo que ha sido la vuelta de la democracia, ya por los años 83, sí. ¿Lo tenía usted ya ocupando una función política, una función pública? No, en mi caso personal, sí. En mi caso personal, yo vengo de una familia radical. Yo desde el año 72, más o menos, me involucro en el partido, y bueno, cuando después suceden los hechos del 74, 76, cuando viene la posibilidad de la vuelta a la democracia, y nos embarcamos con todo, sin ningún tipo de condicionamiento. Y yo creo que todas aquellas personas, y valoro mucho, y me gustaría recordarlos a todos, y no lo puedo hacer, entonces es preferible no olvidarse de alguien. Pero en aquellos tiempos, y esto lo va a saber decir también el Flaco, había que tener coraje para pelear la democracia. Porque si bien la posibilidad de la democracia estaba, el poder de la dictadura estaba intacto. O sea, él te podía llamar por teléfono y decir, él te podía parar a la noche. ¿Entendés? El poder de esa gente estaba intacto, y las amenazas y las presiones para la gente que militábamos en política siempre estaban. Y también estaban los agoreros de turno que, sin saber por qué, te decían, che, no te metas tanto, guarda que estos en 2 años vienen de vuelta. Porque claro, estaba ese temor. Estaba todas esas cosas. Entonces, yo siempre valoro mucha gente, porque tuvimos el coraje de salir a la calle y de hacer que nuestra voz sea la voz de aquel que no puede hablar. Y que nos siguió no a nosotros, siguió, siempre digo, ¿no? Para poder lograr que alguien te siga, tenés que estar convencido de hacia dónde vas. Nunca he visto en mis años de vida a alguien tan convencido de la democracia como Alfonsín. Y por eso la gente lo siguió. Porque estaba perfectamente bien ubicado que el único camino para una sociedad, no importa si es la Argentina, nos tocó en suerte, gracias a Dios, el único camino para una sociedad es la democracia, donde vos podés ejercer la libertad, donde podés defender tus derechos, pelear por tus derechos y tener una opinión que pueda ser escuchada. La democracia, para nosotros que valoramos, es el camino ineludible si las sociedades quieren crecer y desarrollarse.
Nosotros teníamos una utopía, esta parte partidaria. La utopía era consolidar la democracia a cualquier precio, que no afecte a la democracia. Por ahí, si había que aflojar un poquito la cuerda para poder avanzar un pasito más, había que hacerlo. Y el tiempo se encargó de decir que eso era el camino correcto, que no era el enfrentamiento, pero también que era necesario castigar a aquellos que violaban la ley y que ejercieron los gobiernos violentando a los gobiernos elegidos por el pueblo. Y en alguna medida, con comprensión o sin comprensión, eso se fue dando despacito a través de los sucesivos gobiernos. Como dijo él, hasta hoy se está trabajando ese tema. Cuando eso se solucione, que seguramente será cuando las generaciones como nosotros, que somos los dinosaurios de aquella época, ya no estemos, y eso sea una realidad, que la sociedad argentina tenga saneada su alma, o sea, que no tenga recuerdos dolorosos, que no tenga heridas, entonces sí podemos seguir avanzando en esta democracia que siempre es perceptible, pero la perfección siempre va a venir a través de la democracia, nunca por un camino que no sea la democracia. Y esto es lo que tenemos que tratar de rescatar siempre un 10 de diciembre, que un 10 de diciembre de 1983 iniciamos un camino que es para el crecimiento y el desarrollo humano. Y en ese camino está la totalidad de los argentinos, sin distinción, más allá de que hoy se hable de grieta o cosas por el estilo. No, en la lucha por la democracia participamos todos, inclusive algunos participaron sin saber que participaban, fíjate lo que te digo. Sin saber que participaban, porque acompañaban las marchas, acompañaban la idea, acompañaban, y entonces estaban participando en la búsqueda de un camino mejor para los argentinos. Y uno se siente un poquito tranquilo, en el sentido de decir, cuando hubo que hablar o salir en defensa de la democracia, y nosotros estuvimos. Y esta es la realidad de la historia, ¿no es cierto? Y hoy vemos, 37 años después, que nuestra democracia todavía no cubrió muchas cosas que nosotros queríamos. Pero nuestra democracia tiene 37 años. Flaco, Hay te iba a países que preguntar tienen sobre 200 años. Eso, que muchos dicen, ¿y las deudas de la democracia? Porque la mucho. democracia vino para sanear todo, y sin embargo hay cosas que aún no logró, como dice Carlos, ¿no? Hay cosas que no logró, y yo diría que es hasta generoso decirlo así, de esa manera, porque me parece que son más las deudas que digamos que los logros, ¿no? Consolidar la democracia fue un costo muy alto. Yo recuerdo los Carapintadas, aquel primer intento contra el gobierno de Raúl Alfonsín, donde empezó a gestarse, ¿no es cierto?, empezó a tomar conciencia, ya no importaba el color político que estuviera gobernando, sino que era el pueblo en la calle en defensa de eso, de la democracia, no específicamente de un gobierno determinado, sino en defensa de ese sistema de vida. Así es. ¿No? Y después hubo varias cuestiones, ¿no es cierto?, que el juzgamiento de quienes fueron los autores de esos crímenes cometidos durante el proceso de la dictadura, ¿no es cierto?, que como dice Carlito, hubo que aflojar, que muchos no lo entendimos, ¿no es cierto?, aquel obediencia de vida, punto final, ¿no es amnistía, cierto?, que después con el tiempo fueron derogados, ¿no es cierto?, para llegar a los juicios, ¿no es cierto?, que hoy permitieron que varios de los responsables de eso estén pagando, ¿no es cierto?, la condena correspondiente. Pero bueno, por lo menos también eso le permitió la democracia a esos que antes no lo habían hecho, ¿no? Es decir, el de tener un juicio con todas las de la ley, ¿no es cierto?, el tener una defensa, ¿no es cierto?, y tener un fallo que correspondió
diríamos, a las pruebas logradas. Pero yo soy un convencido, ¿no?, de que ha llegado el momento en que la sociedad en su conjunto, la sociedad argentina debe entender que esto no es responsabilidad del gobernante únicamente, ¿no? Es decir, yo la miraba ayer, justamente en la televisión, a la canciller alemana Merkel, con una cara de desesperación, ¿no?, contando que en Alemania habían muerto 19.000 personas en un día, producto de esta pandemia, ¿no? Y yo digo, hago las comparaciones, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad de cada pueblo, de cada sector, ¿no? Es decir, veo lo que está pasando en la República Argentina, en que pareciera ser que cuando sube aquellos que tienen la camiseta de un determinado color, los que no tenemos el color de esa camiseta hacemos todo lo posible para poner en evidencia que se están haciendo las cosas mal, que no sirve, que no anda, que hay cuestiones que hay que poner a la vista de todo el mundo, ¿no? Y cuando suben los otros que tienen otro color de camiseta, decimos que estamos gobernando por las irresponsabilidades de los que se fueron, y esto pareciera el cuento de la buena pipa, no termina nunca, y tenemos 37 años de democracia, sí, y seguimos con altísimos porcentajes de pobreza, ¿no?, de desnutrición, ¿no?, de establecimientos escolares que no reúnen las mínimas condiciones, de centros de salud que tampoco reúnen las mínimas condiciones. Entonces, de pronto aparece una pandemia como esta, la que castiga al mundo entero, y nos damos cuenta que a la miércoles, ¿viste? ¿Qué estuvimos haciendo más allá de reafirmar este sistema democrático que no hay otro, como dice Carlito, y yo coincido con eso, que pueda reemplazar para que vivamos mejor? Pero bueno, y ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para mejorar esta democracia y mejorar la calidad de cada uno de nosotros? No puede ser que el ciudadano únicamente, ¿no es cierto?, vaya a votar y ahí termine la responsabilidad. Después, ¿viste?, el concejal, los concejales, el intendente, los gobernadores, los diputados, chorros, ladrones, sinvergüenza, ¿viste? Y vos ves en la sociedad, ¿viste?, que te vas por dar un ejemplo, que te vas al comercio y compras algo y lo mirás a la vendedora esperando que te den un tiquecito, aunque sea de lo que compraste, y nada. ¿Viste? O querés pagar con una tarjeta y reciben débito, sí, pero un 5% más caro, o cosas por el estilo. Entonces, vos decís, realmente en un balance, ¿no?, de estos 37 años de democracia, ¿hicimos cada uno de los argentinos y argentinas el aporte necesario como para que el resultado hoy, este 10 de diciembre, sea diferente? Yo tengo mis dudas. Está bueno el planteo. Está bueno el planteo. Sí, Carlito. No, yo que le quiero agregar algo a lo que decía el flaco, ¿no? Nosotros tenemos 37 años de democracia. Es poco. Estados Unidos tiene 200. ¿Cuánto tiene Europa? Nosotros tenemos que aprender muchísimo todavía. En mi concepto personal lo que yo quisiera es que mi representante haga lo que yo quiero. Y hoy mi representante no hace lo que yo quiero, hace lo que se le ocurre o lo que le conviene cuando está arriba. Esa es la base a lo que hay que llegar. Entonces, nosotros podemos definir como ciudadano, porque definir como ciudadano es que cuando se presenta un hombre, se pone para que lo elijan y le podemos decir, bueno, ¿qué vas a hacer con la política económica? Y si no me decís la verdad,
te vas y te tenés que ir. Y si no, si te eligen, tenés que cumplir lo que me dijiste hoy, antes de que te elijan. Tenemos que llegar a eso, para que se solucionen parte de los problemas que tenemos, que son muchos, que es lo que decía el Flaco. Pero para eso todavía nos falta mucho tiempo. Yo tengo fe en esta democracia. Yo tengo fe que nuestros dirigentes despacito van a ir madurando y que van a ser capaces de debatir y elegir un camino en determinadas políticas, que ya sea la económica, la exterior o lo que sea, que se transformen en políticas de Estado, porque solamente a largo plazo se logran las cosas, no se logran las cosas en forma puntual. El éxito de un proyecto en sí no es el momento, el éxito es el análisis desde el principio hasta el final. Entonces ahí vemos si tuvo éxito o no tuvo éxito. Entonces a eso tenemos que tratar de llegar, que nuestros dirigentes maduren, que estén capacitados como para aceptar las cosas que no pueden cambiar y para exigir las cosas que sí pueden cambiar. Totalmente. Flaco, Sí. No, yo me quería quedar Sí. nada más, porque Sí. muchos habló, a modo de aporte nada más, muchos habló de lo que decía inclusive el Flaco, esto, ¿no? Que las miradas por ahí están puestas en los gobernantes, pero hubieron equipos o grupos empresarios que también se vieron beneficiados con todo lo que ha sido de esta dictadura y que inclusive hoy todavía siguen apareciendo, digamos, o sea, siguen vigentes. Que la sociedad por ahí tampoco se olvide de eso, ¿no? De que a costa de la sangre, a costa obviamente de la manifestación, un montón de cosas, hubieron un grupo importante de empresarios que se vinieron beneficiarios y obviamente que la balanza acompañó a y ellos. permitime agregar que grupos que se vieron beneficiados hasta hace un año atrás. Por eso le digo. Digo por citar un ejemplo de lo que fue un gobierno que se fue recientemente a nivel nacional y que tenía articuladores y voceros muy emparentados con la política que se desarrolló en el país del 76 en adelante, ¿no? Y que tuvo un atisbo también en la década del 90 con Menem. Necesitaríamos Sí, un poco mucho- más que un programa, ¿no? un poco más de un programa. Agrego una cosita, ¿no? Yo no creo en la tibieza. Yo creo que el país tiene que elegir un camino en donde la ideología se transforme en el punto de unión de las personas y que tengan la madurez necesaria como para debatir el tema. Porque a esa gente que vos mencionaste recién por arriba, subliminalmente, esa gente también es parte de la Argentina. Sí, Y sin tiene un duda. criterio, y su criterio es que lo que ellos piensan es mejor para los argentinos. Entonces, tienen que tener la capacidad de debatir con el otro sector, que es el sector popular, qué es lo que mejor conviene. Y Carlos, tratar de es como sacarlo decía mejor. Juan Perí hace un rato, ¿no? Vamos a tener que armar una mesa grande. El tema es que esos no se quieren sentar en la mesa. No Se sientan en la mesa, Carlos. No, No, sí, la firma pero Vicentín. acá hay dos partes. Claro. Sí, hay dos partes siempre. Sí. Nunca es uno solo, siempre son dos partes. Y para que eso suceda, el que está en el poder tiene que abrir las puertas. Y el otro tiene que tener la humildad necesaria de entrar por esa puerta. Entonces vamos a encontrar el espacio necesario para este debate que se va a dar en la Argentina, no sé cuándo. Porque la Argentina, yo creo que esta democracia va a ir despacito madurando y en algún momento, como lo encontró España, vamos a encontrar también nosotros la mesa donde podemos debatir esto y sacar un horizonte al cual seguir. ¿Qué? Flaco, nos vamos yendo, Carlos, Sí, porque ya terminamos. Tenemos un invitado en Buenos Aires que nos está esperando ahí con el Zoom conectado, pero estaría bueno que dejes una última reflexión, Flaco. ¿Sabes en qué pienso? En los jóvenes. Pienso en los jóvenes que por ahí, gracias a papá, mamá, el abuelo, el tío, le contaron un poco de este último capítulo de la democracia en la Argentina. Claro, lo que falta, ¿sabés qué? Que el problema de los jóvenes yo creo que es, todavía no han encontrado un espejo donde mirarse. Me parece a mí que nosotros, los mayores,
hemos hecho poco en estos 37 años de democracia como para enseñarles un camino, ¿no? Y que los chicos digan, ¿por qué no? ¿Por qué no meterme? ¿Por qué no comprometerme? ¿Viste? Dando el primer paso como concejal de mi ciudad, como intendente de mi ciudad, como, ¿viste? Es decir, me parece que ahí es donde nos está faltando un empujoncito, ¿no? Donde los chicos de pronto empiecen a ver, ¿no? Lo que yo dije en ese momento, me parece que, por ejemplo, algo que aparezca así como Raúl Alfonsín en aquel momento, que terminó enamorando, ¿no es cierto?, a más del 50% de los argentinos, ¿no? Y ese sector que dice Carlitos que hay que sentarle en una mesa, terminó, ¿no es cierto?, haciendo todo lo posible para que don Raúl Alfonsín termine como terminó, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses de ese sector no tienen nada que ver con la democracia. Les viene bien la dictadura, la democracia, cualquier cosa les viene bien si ellos siguen haciendo negocio. Y si no, eso que recién dijimos, Vicentín estaba ya en cesación de pagos, ¿no es cierto?, y logra que le presten 145 millones de pesos pertenecientes a todos los argentinos del Banco Nación, ¿no? Entonces vos decís, lamentablemente hemos hecho poco en estos 37 años de democracia para que esas cosas no vuelvan a suceder más.